El Gobierno de Aragón lo que intenta es oficializar por la puerta de atrás, por un lado, una lengua que nadie habla, que es un aragonés común llamado fabla, que no define, como digo, nuestra riqueza lingüística, y la forma correcta de referirse a ella sería mencionar específicamente en el articulado de ese decreto las modalidades que son ansotano, cheso, tensino, belcetán, chistavino, fuevano, ribagorzano y benasqués. Y eso debería figurar, como digo, dentro de la parte del articulado del decreto. El proyecto además impone que las administraciones públicas de Aragón promuevan el conocimiento de las lenguas propias por todos sus empleados. En todo caso, se ha de promover que voluntariamente los funcionarios conozcan las modalidades propias del lugar donde trabajan, pero no ese catalán normalizado ni el aragonés común llamado fabla. El saber conocer ese catalán normalizado o ese aragonés común llamado fabla no debería suponer más puntos para los opositores. Desde que gobierna el señor Lambán necesita los votos de una formación política como es Junta Aragonesista, esa política lingüística viene dictada por esa formación. La creación de la propia Dirección General, pues ya fue un pago a su apoyo, y cada paso que van dando es un pago más a esos votos que el señor Lambán necesita para poder mantenerse en su gobierno.